Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Siguiendo la secuencia de sesiones referente a la morfología del inglés, vamos a estudiar un poquito acerca de la tipología de orden de constituyentes, que es también parte de la tipología morfológica, ¿no? Y no solamente del inglés, sino de cualquier idioma. Ok, ¿a qué se le llama básicamente la tipología de orden de constituyentes? Bueno, básicamente muchos lingüistas, ¿no? Por mucho tiempo han notado que el discurso, ¿no? O sea, el discurso, la forma en cómo nosotros estructuramos el lenguaje, ¿no? Tiende a dividirse en cláusulas, ¿no? La noción de cláusula parece tan intuitiva, ¿no? Que es central en nuestra concepción del lenguaje, que sería casi imposible, ¿no? Imaginar una teoría del lenguaje que no incluyera una cláusula, ¿no? ¿Y qué es una cláusula? Una cláusula es simplemente una o más frases nominales combinadas con un elemento predicador. Generalmente una frase verbal de algún tipo para expresar una unidad de información completa, un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en español el libro, pero ¿qué libro, no? El libro que tú me diste está manchado. Que tú me diste sería una cláusula adjetival, ¿no? Que informa, informa que el libro no le pertenecía a él, sino era un libro que se le fue dado, ¿no? Que me diste, ¿cierto? Expresa una información extra. Estaba manchado, ¿no? Y es así que podemos tener un pensamiento o un sentido completo en la oración, ¿no? A veces los sintagmas nominales y el elemento predicativo se denominan constituyentes, ¿no? Porque son las partes que constituyen una cláusula. Obviamente que sí, ¿no? Muchas veces en gramática, ¿no? Los sintagmas nominales, por ejemplo, el árbol hermoso, ¿no? Y el predicativo son llamados constituyentes, ¿no? O también se les llama orden de palabras, ¿no? Ya que la sintaxis en sí es el estudio, ¿no? De cómo estas palabras se ordenan o qué tipos de palabras se deben ordenar de tal forma para dar origen a oraciones con sentido, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Los idiomas individuales tienden a estructurar sus cláusulas de formas características. Algunos idiomas tienden a colocar el elemento predicativo al final, otros al principio, aún otros lo colocan en algún lugar en el medio, ¿no? Finalmente, muchos idiomas parecen colocar el elemento predicador en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, los idiomas son distintos, cada quien tiene su propia estructura, pero básicamente en la forma general, ¿sí? Entre los sintagmas nominales de una cláusula, tradicionalmente, ¿no? Lo que se sabe es de que siempre hay una distinción entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces vemos que los idiomas pueden tomar diferentes estructuras, diferentes posiciones dentro de un mismo, de una misma, de un mismo sintagma, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, por lo general o por lo que se ha estudiado, existen relativamente 6 órdenes de posibles constituyentes, ¿no? De posible orden de palabras. Entonces, mira, estas son las siguientes, ¿no? Podemos encontrar lenguas que tienen el sujeto, objeto, verbo, o lenguas sujeto, verbo, objeto, o algunas lenguas que comienzan con el verbo, sujeto, objeto, o verbo, objeto, sujeto, o objeto, sujeto, verbo, o objeto, verbo, sujeto, ¿no? Entonces son diferentes tipos de estructuras o diferentes tipos de estructurar, relacionar las constituyentes dentro de una cláusula o oración, ¿no? Entonces los idiomas a menudo se pueden describir según cuál de estos órdenes es típico o básico, ¿no? Más recientemente se ha cuestionado seriamente la suposición de que el sujeto y el objeto son las categorías universales relevantes para ordenar los elementos nominales en una cláusula, ¿no? No obstante, esta tipología es el punto de partida útil para entender las funciones de orden constituyente y el carácter sintáctico general de cualquier lengua, ¿no? Por lo general, nosotros sabemos que siempre
están el sujeto y objeto presentes, ¿no? En la oración. Pero en los últimos estudios no siempre pasa esto, ¿no? Hay algunos idiomas que son distintos, entonces vamos a tratar de resumir básicamente estas diferencias en esta pequeña presentación, ¿no? Este señor Joseph Greenberg, sí, investigó 30 idiomas, ¿no? Él seleccionó al azar, sí, idiomas, ¿no? Y bueno, se dio cuenta que sus órdenes de constituyentes, o sea, la forma en la que estaban organizados, sí, se dio cuenta de que existe una gran distinción, ¿no? Entre aquellos idiomas que poseen el verbo o que tienen el verbo antes del objeto y aquellos donde el verbo está después del objeto, ¿no? Entonces podemos ver que estos idiomas se pueden escribir como verbo-objeto o objeto-verbo, ¿no? Hay un cambio, hay una variación de estructura, ¿no? Entonces la posición del sujeto en estas lenguas parece ser menos significativa, ¿no? A nivel de tipología, ¿no? Entonces vemos también que varias características sintácticas tienden a correlacionarse con estos dos tipos fundamentales del lenguaje, ¿no? En muchos sentidos son imágenes especulares entre sí, ¿no? Además, los idiomas del mundo parecen estar divididos de manera bastante equitativa entre los que pueden clasificarse como OB y los que pueden clasificarse como BO. También hay muchos que desafían cualquiera de estas clasificaciones, pero los que se pueden clasificar de acuerdo con esa tipología se distribuyen de manera bastante uniforme entre estos dos órdenes, ¿no? Entonces, no es que exista en sí un orden, digamos, absoluto, ¿no? Los órdenes pueden cambiar, variar, depende del idioma y no significa que un orden sea más natural que otro orden, ¿no? Ya que cada lengua tiene su propio genio peculiar, ¿no? Entonces, vemos allí que esto puede variar, ¿no? Dependiendo el contexto de la lengua, ¿no? Entonces yo quisiera aquí hablar un poquito acerca de estas investigaciones hechas por el señor Greenberg, sí, pero antes es importante ver algunos términos, ¿no? Por ejemplo, la palabra o el término adopción es un término de cobertura para palabras que normalmente se denominan preposiciones y posposiciones, ¿no? En idiomas particulares. Quizás nosotros estamos más acostumbrados a escuchar preposiciones, ¿no? Siempre hablamos de preposiciones, siempre hablamos de prefijos, sufijos, pero no muy poquito hablamos de posposiciones y tal vez no sabemos que es una posposición, porque nuestro idioma no admite posposición, admite preposiciones. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Bueno, aquí he colocado dos ejemplos, el japonés y el inglés, y también he colocado un poquito acerca de estas deducciones, estos estudios, estos hallazgos que encontró Gimberg, ¿no? Entonces vemos aquí en inglés una expresión muy básica, ¿no? In the village, ¿no? Vemos que in es la preposición y vemos que the village es una frase sustantiva ya que posee el modificador y el sustantivo, ¿no? Como núcleo. Mientras que en japonés es mura, murani, ¿no? Murani. Entonces vemos aquí la traducción, ¿no? En el japonés vemos que la preposición está luego de la frase sustantiva, ¿no? Es decir, que es una posposición, ¿no? Murani, village, in, ¿no? Entonces vemos aquí una pequeña diferencia, ¿no? Eh, Además vemos que también encontramos aquí el auxiliar, ¿no? ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es una palabra pequeña, es cierto, que se combina con un verbo para expresar el tiempo, aspecto o modo de una cláusula, ¿no? Muchas veces los auxiliares también se les llama verbos de ayuda, ¿no? Los auxiliares en inglés, como muchos de ustedes sabrán, van antes del verbo, ¿no? Por ejemplo, I am singing, vemos aquí el auxiliar, verbo de ayuda, am, ¿cierto? I have sung, he cantado. Vemos aquí el auxiliar o el verbo de ayuda have y el might sing, ¿no? Que es un verbo de ayuda, ¿no? Might. Entonces vemos aquí que de esta forma funcionan los auxiliares, ¿no? Ahora bien, Greenberg hace un resumen de su investigación, ¿no? Vamos a ver aquí las principales características entre las lenguas que poseen verbo-objeto y al revés, objeto-verbo, ¿no? Básicamente en sus cláusulas podemos ver que el objeto sí va luego del verbo. En el caso del inglés, francés, el chino, el arábico, ¿no? O el idioma de Arabia, ¿no?
También vemos que estos idiomas poseen, ¿qué cosa? Preposiciones. En el caso del genitivo poseen, el poseedor siempre va antes del sustantivo, ¿no? Entonces vemos también aquí que la cuestión del sustantivo y el modificador, vamos a encontrar que siempre el modificador va a preceder el sustantivo, ¿no? Yo digo the house, my house, his house, siempre va antes, ¿no? Cuando hablamos de la parte central del sustantivo o el núcleo del sustantivo, es lo mismo. Los comparativos tienen aquí tres cuestiones, ¿no? El adjetivo, ¿sí? El adjetivo, ¿cierto? Que están describiendo, ¿sí? Y luego tenemos aquí el término de comparación y luego tenemos el estándar, ¿no? Eso lo voy a explicar después. Luego también tenemos aquí los auxiliares sí que van siempre antes del verbo, sí, y en preguntas vemos que siempre las cláusulas van al inicio y también las preguntas de la pregunta van al inicio, ¿no? Y los afijos siempre pueden ir ya sea adelante del verbo, de la palabra o al final, ¿no? En el caso de los prefijos y los sufijos, ¿no? Muy diferente es la cuestión del objeto verbo, ¿no? Estos idiomas, por ejemplo, que tienen esta forma son los idiomas de Mongolia, el japonés, el coreano, ¿no? Entonces ellos usan aquí las posposiciones, ¿no? Van luego del verbo, ¿no? O luego de lo que quieren decir, ¿no? Usualmente el poseedor siempre va a ir dependiendo, ¿no? Va a preceder al sustantivo, ¿sí? El modificador también va a preceder al sustantivo, ¿sí? Las cláusulas relativas van a preceder al sustantivo. No hay mucho cambio en lo que respecta al núcleo del sustantivo. Y aquí en el comparativo van a colocar al comienzo el estándar, luego el objeto comparador, el elemento comparador y luego el adjetivo, ¿no? En el auxiliar vamos a ver que el verbo está antes del auxiliar, ¿cierto? Y que en las preguntas usualmente la cláusula puede ir al inicio o en cualquier otro lugar, ¿no? Eso lo vamos a ver más allá con ejemplos. Entonces, ¿qué es una construcción comparativa también? Vemos que una construcción comparativa es una cláusula que compara algún elemento, el sujeto, con otro elemento de estándar, de acuerdo con alguna propiedad generalmente expresada en un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, las construcciones comparativas pueden contener un marcador de comparación que marca la cláusula como comparativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí my brother is taller than my sister. My brother sería el sujeto, el taller sería el adjetivo, than sería el marcador comparativo que indica comparación y el estándar my sister, ¿no? Eso sería básicamente la estructura del inglés, ¿no? O she walks faster than he does, ¿no? Sujeto, tenemos aquí el adjetivo faster, luego el maker, than y el estándar he does, ¿no? El estándar viene a ser con qué se compara el sujeto, ¿no? Entonces, ya que hemos visto algunos conceptos básicos de Greenberg, vamos a resumir, ¿no? Estas correlaciones observadas por Greenberg, ¿no? Para los lenguajes que tienen la forma BO o OV, ¿no? O sea, verbo-objeto o objeto-verbo, ¿no? O sea, es importante aquí hacer un reconocimiento que Greenberg, ¿ok? No quiere hacer una deducción absoluta, ya que él sabe que los idiomas son distintos, ¿no? Pero sin embargo, su investigación es muy significativa, ¿no? Entonces, lo que él quiso hacer, más que todo, es un poquito observar, ¿no? Cómo los idiomas funcionaban. Obviamente que ahora hay más estudios y no siempre los idiomas siguen la tipología de Greenberg. Puede ser que sean muy distintos a lo que es ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay un trabajo, ¿no? reciente, ¿no? que ha demostrado que la correlación entre orden de objeto, verbo y modificador sustantivo es en realidad bastante aleatoria. O sea, es decir, que algunos idiomas no se ajustan a las observaciones de Greenberg, ¿no? Entonces pueden ser muy distantes, ¿no? Pero básicamente vemos que las correlaciones más fuertes están en las aposiciones, auxiliares y construcciones comparativas, ¿no? Entonces vemos que ahí, en esas tres áreas, podemos ver que hay similitud en algunos idiomas, ¿no? No en todos, pero en algunos idiomas, ¿no? Cuando hablo de aposiciones me refiero a la ubicación de la preposición o la posposición, ¿no?
Entonces vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los idiomas BO. Tenemos aquí la adposition, que es la preposición, y las posposiciones, ¿no? Los auxiliares, auxiliar verbo. Luego tenemos los comparativos, adjetivo, marcador comparativo y estándar. Mientras que en el objeto verbo tenemos las proposiciones, verbo auxiliar y tenemos aquí el estándar, el marcador comparativo y el adjetivo, ¿no? Vemos aquí que hay una diferencia en otros idiomas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los dos primeros de esos parámetros en particular son muy importantes para la estructura básica de la cláusula de cualquier idioma, ¿no? Si hablas un idioma con preposiciones, se necesita bastante esfuerzo mental para interiorizar el uso de las posposiciones y viceversa, ¿no? Obviamente que sí. Entonces vemos que el inglés tiene bastantes preposiciones que a veces como latinos no entendemos de todo el uso, ¿no? Porque hay que mentalizarlas y hay que hacer un esfuerzo bastante duro, ¿no? Para poder comprenderlas. También lo mismo para la colocación de auxiliares, ¿no? En relación con los verbos principales. ¿Qué auxiliar puedo utilizar con cuál verbo, ¿no? O en qué contexto, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo del japonés y el inglés, ¿no? Para ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el japonés sujeto, objeto, verbo y el inglés sujeto, verbo, objeto, ¿no? En inglés sería Taro saw a dog. Taro vio a un perro. En japonés sería Taro ga inu o mita, ¿no? Quiere decir Taro, perro, ver. Entonces hay una variación de posición de estructuras, ¿no? El objeto está al comienzo y el verbo al final, ¿no? Luego también tenemos aquí las cláusulas relativas y los núcleos de sustantivo, ¿no? En inglés, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? That Taro saw the dog that ate the meat, ¿no? Taro vio el perro que comió la carne. That ate the meat sería la cláusula relativa, ¿no? Pero en japonés sería Taro ga niku o tabeta inu o mita, ¿no? Que sería aquí, han comenzado primero, obviamente con el sujeto, luego vemos aquí la cláusula relativa meat, ate, y luego hemos terminado con dog, el, el, el el sustantivo de la cláusula, dog, y el final con el verbo, ¿no? Vemos aquí que es una estructura muy distinta, ¿no? Sujeto, cláusula relativa, luego tenemos el núcleo de la cláusula relativa y luego el verbo, ¿no? Es algo muy distante al inglés, ¿no? En el caso de las preposiciones y las posposiciones, en inglés tenemos Taro saw a dog from the window, ¿no? Taro vio a un perro desde la ventana. Desde es una preposición. En japonés han puesto Taro ga mado kara inu o mita, ¿no? Han empezado con el sujeto, luego han empezado con la, con la, con el núcleo de la preposición, ¿no? Sí, del enlace preposicional y luego han colocado la posposición from y luego el núcleo, luego el objeto directo y luego el verbo, ¿no? Entonces vemos aquí que las dos estructuras son distintas, ¿no? Hay una inversión de posición, ¿no? Con respecto a los comparativos también pasa lo mismo, ¿no? Tenemos aquí en inglés the dog is bigger than the cat. Tenemos sujeto, adjetivo, marcador comparativo y estándar. Y aquí en japonés tenemos Inuga, Neko, Yuri, Oki, ¿no? O sea, tenemos aquí, han comenzado con el sujeto, luego con el sujeto, el sustantivo comparativo, luego el marcador y finalmente el adjetivo comparativo, ¿no? Finalmente en los auxiliares tenemos aquí en inglés I am sleeping, ¿cierto? Vemos aquí auxiliar verbo y en japonés Watashi ga memute hiru, ¿no? Aquí han empezado con el sujeto, luego han empezado con el verbo, ¿cierto? Y luego han terminado con el auxiliar, ¿no? Obviamente que estos ejemplos son ejemplos, digamos, cortos, sencillos, ¿no? Y obviamente que son algunos ejemplos de los idiomas que tienen la forma verbo-objeto, ¿no? Pero obviamente hay idiomas que no siguen esos mismos patrones, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Pero también podemos ver que hay algunos, digamos, colocaciones que no solamente se aplican al japonés, sino que también a otros idiomas, ¿no? Entonces, no todos los idiomas, el objeto verbo, tienen exactamente los mismos patrones de orden
constituyente, ¿no? Que es japonés. Pero hay algunas tendencias definidas, ¿no? Son algunos ejemplos en los cuales podemos ver que hay cierta similitud en algunos idiomas y que nos puede servir a entender un poquito más la mecánica de cómo se ordenan algunos idiomas de tipo OV, ¿no? Y poder hacer las diferencias. Entonces espero que este video les haya ayudado de algo. Un placer siempre compartir con ustedes algunas cositas de lingüística. Nos vemos hasta la próxima clase. Muchas gracias. Buenas tardes.